Invitamos a Rogelio Flores Pantoja para presentar la conferencia magistral titulada El control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en México e Iberoamérica. Adelante, maestro. Buenas tardes. Quiero primero expresar mi agradecimiento por la invitación que se me hace a participar en la conmemoración estatal de los derechos humanos. Comentaba con el procurador y algunas de las personas organizadoras que no conocía algún otro estado que haya fijado un día para conmemorar a los derechos humanos. Y me parece que este es una labor bien importante, porque aunque los derechos humanos tienen un vínculo con absolutamente todas las actividades que realizamos de manera cotidiana y que por tanto se citan y se recurre de manera constante a ellos, me parece que hay que hacer lo necesario para que a los derechos humanos se les entienda desde una dimensión que nos permita lo que una frase que acabo de leer aquí dice: darles vida, es decir, que pasen solamente de un buen propósito a la vida de las personas. Y es precisamente a propósito de ello las reflexiones que quiero hacer con ustedes. Como ya pudieron ustedes escuchar, mi charla se va a basar en el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, pero quiero explicarles, aunque quizá el título se escucha técnico, pero quiero explicarles el sentido de lo que voy a exponer. Voy a partir de entender a los derechos humanos como no solamente como las prerrogativas que tenemos por el solo hecho de ser personas, sino vamos a encontrar una dimensión complementaria que nos permita materializar esos derechos o llevarlos a la realidad. El punto de partida es identificar cómo los derechos humanos tienen dos grandes propósitos, ¿no? Uno de ellos es alcanzar la dignidad humana y el otro es limitar al poder, porque esta correlación va a estar presente de manera permanente. Derechos humanos y poder, es decir, dignidad de las personas y el ejercicio del poder político. Los derechos humanos tienen también un propósito de limitar ese ejercicio excesivo del poder político. Vamos a entender también esta correlación a partir de una referencia comparada que voy a hacer sobre los distintos casos o algunos de los casos que se dan en Latinoamérica. Y entendemos que esto tiene, por supuesto, un origen, que son nuestras constituciones. Por eso es que voy a partir de hacer una referencia hacia los rasgos notorios del constitucionalismo latinoamericano, para entender que este contexto no solamente sucede en México, sino que también en distintos países de Latinoamérica tenemos algunos elementos que podemos encontrar como similares o de manera común. Luego me voy a dedicar a entender a los derechos humanos como obligaciones. ¿Por qué razón? Porque finalmente hay que identificar que los derechos humanos son obligaciones a cargo del Estado, así como cualquier obligación que asumimos las personas en nuestra vida cotidiana. En la medida en que incumplamos con nuestras obligaciones, eso va a ser generador de responsabilidad. Y cuando hablamos de una afectación a la dignidad humana, inmediatamente surge el deber de reparar esa afectación a la dignidad humana. ¿A quién hay que reparar? A la víctima. Bueno, esta correlación hay que entenderla también. Desde esa perspectiva voy a explicarla. Y después voy a hacer referencia a todos los elementos que en este momento la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías nos ofrecen precisamente para exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones cuando hablamos de derechos humanos. Eso hace la diferencia entre algo que no tenga la categoría de derecho. Es una obligación del Estado y por tanto los titulares de esos derechos, que somos las personas, podemos exigirle
vamos a ver a través de qué medios. Uno de ellos es por la vía no jurisdiccional, es decir, el trabajo que hacen los organismos públicos de derechos humanos, como la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Y vamos a ver los otros tipos de protección de derechos, para que al final, tanto los que son servidores públicos, los que son operadores jurídicos y quien esté aquí solamente en su carácter de ciudadano, podamos entender de una manera complementaria a los derechos humanos. A eso es a lo que me voy a dedicar en mi exposición. Les decía que el constitucionalismo latinoamericano tiene rasgos característicos, aunque somos países diversos, pero miren, alguna vez estando yo en un debate en Alemania, entre distintos profesores, uno hizo una pregunta, un europeo hizo una pregunta y dijo: ¿qué tenemos de común un español, un ruso y un turco? No mucho, ni siquiera se entienden, por ejemplo, y religión distinta. En Latinoamérica todos somos muy similares, tenemos un patrón cultural similar, pero aún con ello, nuestros sistemas jurídicos y nuestras realidades tienen peculiaridades, pero hay algunos que me interesa que entendamos, porque esos han sido generadores de una cultura que en ocasiones nos lleva a la afectación de la dignidad humana y que los pasamos desapercibidos. El primer rasgo característico, el reformismo constitucional. Escuchaba hace un momento en la exposición previa cómo los derechos humanos tienen la necesidad de irse ajustando a la dinámica social. Es decir, las sociedades están transformándose todo el tiempo y hablaban, por ejemplo, del Internet o del acceso al Internet como un derecho, el reconocimiento del acceso al Internet como un derecho. Bueno, cuando en nuestro caso, en 1917, nuestra Constitución vigente, pues evidentemente era impensable que un debate como ese estuviera presente. Sin embargo, los derechos humanos tienen que estar todo el tiempo dándole respuesta a esa dinámica social. La forma en la que se tiene para darle respuesta a eso es por una doble vía. La reforma a la ley, el derecho tiene que adaptarse a esa transformación social, o bien la interpretación que hace de esta por la vía del caso a caso, cuando se tiene un conflicto y la interpretación de ese sistema de reglas que previamente está establecido y aceptado por todas, que es el derecho y que sirve precisamente para resolver conflictos. Tiene que reformarse la ley y tiene que reformarse la Constitución, pero las constituciones también tienen mecanismos internos de protección para que ésta no sea utilizada solo como un instrumento que legitime las decisiones de quien pueda reformarla, es decir, del que tiene poder político. Y por eso es que las constituciones, uno de esos mecanismos internos de protección es la llamada rigidez constitucional. ¿Qué es esto? Cuando la Constitución no puede reformarse de la misma forma que una ley. El procedimiento para reformar la Constitución tiene que ser dificultado, con el propósito de que no sea utilizado como un instrumento legitimador de las decisiones que toma el quien puede reformarla. Las constituciones verdaderamente rígidas, para que identifiquemos, tengamos un parámetro de comparación. La Constitución Española de 1948, 40 años. Se ha reformado desde entonces en 3 ocasiones. La Constitución Mexicana de 1917 se ha reformado 705 ocasiones. Y quizá me estoy equivocando, a lo mejor se reformó en estos días. Eso es un ejemplo del llamado reformismo constitucional, que se puede dar por 2 vías. Las reformas excesivas a la Constitución, como en el caso nuestro, en el caso mexicano, o bien cuando se establecen procesos constituyentes, es decir, nuevas constituciones de manera recurrente. Y les doy ejemplo de 2 países que han tenido nuevas constituciones en periodos muy cortos.
República Dominicana, por ejemplo, ha tenido nuevas constituciones en 1961, 62, 63, 63, 94, 2002, 2010 y 2015, que es la vigente. Ecuador ha tenido nuevas constituciones en 1996, 97, 98 y la vigente, que es de 2008. En nuestro caso, tenemos la constitución más longeva de Latinoamérica, 101 años de vigencia. Sin embargo, es la más reformada en Latinoamérica, con más de 700 reformas. ¿Eso qué genera? Genera, por supuesto, que, por ejemplo, nuestra Constitución, el título primero se llama de los derechos humanos y sus garantías, y está conformado por los primeros 29 artículos. El caso es que los derechos no solamente están en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución, sino están ya esparcidos por toda la Constitución, porque uno de los efectos de ese hiperreformismo ha sido una desorganización de la Constitución. El apartado que regula a los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, la CNDH y a nivel estatal, están dentro del apartado del Poder Judicial de la Federación. Ese es otro ejemplo de cómo nuestra Constitución está desorganizada como consecuencia de tantas reformas que ha sufrido. El siguiente rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano que quiero hacer referencia es el presidencialismo. Es decir, nuestra forma de gobierno en cualquier constitución latinoamericana es democrática, es la democracia. Sin embargo, podemos darnos cuenta que este régimen político que se articula alrededor de la figura del presidente como eje de la actividad estatal y que se hace todo lo necesario para que tenga una cantidad de poder cada vez más fuerte. Y van articulando todo desde la Constitución, si puede reformarse muy fácil, o desde la ley, y también con prácticas que están fuera de la ley, pero que tienen como propósito que el presidente concentre cada vez más poder. Y eso sucede en muchos países de Latinoamérica, y en este momento en México me parece que es objeto de estudio. El presidente designa y despide a sus ministros, el presidente es jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente suscribe los tratados, el presidente ejerce funciones legislativas y es una figura muy fuerte. Eso también tiene un impacto en el tema de la eficacia de los derechos. El siguiente rasgo característico: los procesos de deconstitucionalización. ¿A qué me refiero con esta palabra? Cuando la Constitución deja de ser eficaz, y deja de ser eficaz principalmente por dos cosas: por su inaplicación o una aplicación restrictiva de esta, y que esto no tiene una consecuencia directa, es decir, que se genera impunidad. O bien, cuando existe una subordinación de la Constitución a las decisiones políticas. Y en el Estado constitucional, todo el esquema está diseñado para que el poder esté subordinado al derecho, específicamente a la Constitución. Pero hay ocasiones en que el poder subordina a la Constitución, por ejemplo, reformándola excesivamente, no solo con el propósito de adecuar para darle respuesta a esa transformación social. Entonces, eso es también algo que sucede. El siguiente rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano es la llamada apertura constitucional. Todo lo que hacemos, las personas que somos servidores públicos y quien no, parte de la Carta Magna, de la también llamada Ley Suprema. ¿Una constitución para qué sirve? Una constitución sirve principalmente para dos fines:
El primero de ellos es limitar el poder. ¿Por qué razón? Porque en la configuración del Estado, en algún momento, cuando el poder era absoluto y lo ejercía el monarca, y todas las decisiones públicas que tomaba el monarca se basaban en el consejo divino, y nadie puede cuestionar el consejo divino. Por tanto, las personas, las posibilidades de sus libertades estaban acotadas. Este esquema cambió, en donde ahora todas las decisiones que toma el que ejerce el poder están sujetas a la Constitución. ¿Y cuál es la base de legitimidad de la Constitución? La dignidad de las personas. El segundo gran fin de las constituciones es garantizar la dignidad de las personas. Bajo esa lógica, para que ustedes identifiquen lo relevante que es una constitución, cada 5 de febrero se conmemora la promulgación de nuestra Constitución, aquí en Querétaro. Es la única fecha cívica en la que se reúne la República en pleno. Es decir, están los titulares de los 3 poderes, están todos los gobernadores, están también los titulares de los órganos constitucionales autónomos. No hay otra fecha cívica en la que esté reunida la República en pleno. Para que ustedes identifiquen. Limitar el poder, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues para ello divide el ejercicio del poder público en órganos con competencias claramente diferenciadas, pero complementarias. Y bajo ese sentido, todos los que somos servidores públicos no podemos hacer nada distinto a lo que expresamente nos faculte la ley, el principio de legalidad. Cuando somos personas, este principio opera a la inversa, es decir, las personas podemos hacer lo que queramos, a excepción de lo que tengamos expresamente prohibido por el derecho. Bajo esta lógica, una manera también de evitar que el poder se concentre en un solo órgano fue sacando de la estructura central del poder aquellos temas que pudieran facilitar su concentración, y es cuando se crean los llamados órganos constitucionales autónomos. Dentro de ellos, los derechos humanos tenían que otorgarles autonomía constitucional, porque uno de los fines de los derechos es limitar el ejercicio excesivo del poder político. Y en ese sentido, pues no podía formar parte de manera directa de esa estructura que iba a estar vigilando. Por eso es que se le tuvo que dar el reconocimiento de autonomía constitucional. Y al mismo tiempo, todos estos órganos no pueden hacer nada que les faculte expresamente la ley, nada diferente a lo que les faculta expresamente la ley. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre suceda. Hay ocasiones en que alguno de estos órganos, por vía de su actuación, vulneran el carácter supremo de la Constitución. Alguna norma del ordenamiento, cuando es contraria a la Constitución, también vulnera ese carácter supremo de la Constitución. Para ello, cuando eso sucede, la propia Constitución también tiene mecanismos de protección. Cuando ya se dio la afectación al carácter supremo de la Constitución, entran figuras que la propia Constitución establece para defenderla, las llamadas garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales son competencia de los jueces. Es decir, si hay un conflicto de competencias entre algún órgano del poder, quien lo resuelve es una controversia constitucional. Si hay una norma dentro del ordenamiento que es contraria a la Constitución y por esa vía se afecta ese carácter supremo de la Constitución, se resuelve a través de una acción de inconstitucionalidad. Y si se afecta la parte dogmática de la Constitución, es decir, aquella que reconoce y protege los derechos de las personas, entra en acción
otra garantía constitucional, el amparo, que sirve para eso, para tutelar derechos fundamentales y por esa vía garantizar el carácter supremo de la Constitución. Y en ese punto me estoy refiriendo a la función que realizan los jueces, pero no solamente los jueces realizan esa función, sino que la protección de derechos humanos también se da a través de la vía no jurisdiccional, es decir, lo que hacen los ombudsperson, como la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Todo esto se complicó a partir de la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías. Yo no me refiero a ella como la reforma de 2011, la reforma de derechos humanos de 2011. ¿Por qué razón? Porque es de 2011 y estamos en 2019. Es decir, ya pasaron 8 años. Y algo que resulta muy importante para que lo que establece la ley se haga realidad o le demos vida a lo que establece la ley es que comencemos con esa transición cultural. Y si nosotros le seguimos diciendo reforma a algo que pasó hace 8 años, entonces eso en un primer momento nos dificulta darle vida. Es la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías. Se complicó a partir de 2011. ¿Por qué? Porque la importancia de la Constitución ya no solamente se refería a los derechos que están en ella, sino, ¿qué es lo que dice el artículo 1 constitucional? Todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Lo que quiere decir que esos tratados internacionales de los que México es parte, que no quiere decir que eso sucedió a partir de 2011, porque ya era parte de ellos desde antes. La diferencia fue que a partir del actual artículo 1 constitucional, estos tratados también tienen jerarquía constitucional. Y por tanto, esos tratados sirven como parámetro de actuación de todos los órganos del poder público y también de las leyes inferiores, porque absolutamente todos tenemos que partir de la Constitución. El objetivo también va a ser la Constitución y respetar ese carácter supremo que tiene y nunca afectarlo. En esa lógica, la apertura constitucional se empezó a dar de manera recurrente en estos países. Lo que México hizo en 2011, en Latinoamérica ya se había hecho al menos 20 años antes. Se hizo en Colombia en 1991, en Perú en 1993, en Argentina en 1994, en Venezuela en 1999, donde incluso es vigente todavía lo que establece el artículo 23 de la Constitución venezolana. Y me parece muy útil que conozcan ustedes el contenido del artículo 23 de la Constitución de Venezuela, porque la forma en la que está redactada esa llamada cláusula de apertura constitucional, es decir, otorgarle jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, está redactada allí de una manera que en otra constitución no lo encontramos. Y es muy claro ese artículo 23, cuando dice que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a esta Constitución. Fíjense lo que dice ese párrafo. Si los tratados de derechos humanos son más protectores, prevalecen sobre la Constitución, es decir, está poniendo a los tratados por encima de su propia Constitución si estos son más protectores. Todos los casos previos a donde llegan, y les decía que es un rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano porque solo lo encontramos en Latinoamérica.
En Europa no encontramos eso. En Europa los derechos tienen una posición infraconstitucional y supralegal, es decir, están por encima de las leyes, pero por debajo de la Constitución. Aquí en Latinoamérica están al mismo nivel de la Constitución y en Venezuela están por encima si son más protectores. La pregunta que corresponde a eso es, ¿eso es posible en Venezuela? Por supuesto que no. Por tanto, este es un ejemplo claro de la correlación que existe entre derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. México lo hizo en 2011 y Costa Rica lo hizo no por vía de la reforma a su Constitución, pero sí por la interpretación que hizo su Corte Suprema. Y también por esa vía se pudo reconocer jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Ahora, una vez que ya contextualicé qué es lo que sucede en Latinoamérica, me interesa que conozcamos a los derechos humanos desde su perspectiva de obligaciones. ¿Por qué razón? Porque algo que nos sirve para materializar los derechos es entenderlos desde esta perspectiva. Además de todo lo que sabemos que son los derechos, hay que entenderlos también desde su dimensión de obligaciones. Y esa es la base de el cumplimiento o no de las obligaciones, es la base de los posibles conflictos que se generan en las sociedades. Si uno cumple con sus obligaciones, no tienes inconvenientes. ¿Cuándo se empiezan a generar los conflictos? Cuando se incumplen con estas obligaciones. Entonces, vamos a entender a los derechos humanos, o quiero explicarles a los derechos humanos desde su perspectiva de obligaciones. ¿En dónde están las obligaciones de derechos humanos? Están en la Constitución. Regularmente, cuando vamos a hacer un análisis de una posible violación de derechos humanos, nos vamos al derecho en concreto. Hay una afectación a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la salud, a la educación. Pero para poder determinar esto, primero hay que ubicar que la relación de derechos humanos siempre va a ser una. El Estado como el sujeto obligado a respetarlos y garantizarlos, y las personas como titulares de los derechos. ¿Quién tiene que cumplir con esas obligaciones? El Estado. Entonces vamos a partir de conocer cuáles son las obligaciones, porque si nosotros firmamos un contrato, por ejemplo, pero si no sabemos cuáles son las cláusulas, pues está complicado primero exigir el cumplimiento de esas obligaciones incumplidas. Los derechos humanos también, además de todo lo que sabemos, son obligaciones. Y son obligaciones del Estado. Y se clasifican primero en obligaciones generales. ¿En dónde están esas obligaciones? En la Constitución. Siempre partan de la Constitución, siempre. En el primero constitucional. ¿Y en dónde más? Porque el primero constitucional nos lo establece. En los tratados de los que México es parte, los tratados de derechos humanos que México es parte. Están también en el derecho internacional de los derechos humanos. Las obligaciones generales de derechos humanos son 4: respeto, garantía, no discriminación y el deber de adecuación. ¿A qué se refieren cada una de ellas? La obligación de respeto. El Estado tiene la obligación siempre de identificar cuál es el límite. Todas las personas que somos seres sociales estamos interactuando permanentemente. Y esa interacción genera expectativas. Las expectativas pueden ser de acción o de omisión. Y esas expectativas van a estar determinadas por el contexto. Este contexto, este evento, hace que ustedes tengan expectativas de lo que a mí me corresponde hacer en este evento y viceversa. El contexto va a determinar las expectativas de acción u omisión.
Sin embargo, siempre van a existir límites. Los límites van a estar establecidos por dos cosas: el derecho y el derecho. ¿A qué me refiero? Entender el derecho como la ley, es decir, el derecho objetivo, y entender el derecho como derecho humano, es decir, la dignidad de las personas. El límite del Estado van a ser dos: el derecho y la dignidad de las personas. En eso consisten las obligaciones de respeto, en identificar el límite que no puede cruzar. Y el límite se lo va a establecer o el derecho o la dignidad humana. Las obligaciones de garantía, en cambio, son las acciones que el Estado tiene que tomar con el propósito de que no se vulnere la dignidad de las personas. Y esas obligaciones de garantía se dividen en tres: prevenir, investigar y sancionar. Las dos últimas, cuando ya se dio la violación. La primera, tratando de evitar que se genere la violación de derechos humanos. La no discriminación es también una obligación general a cargo del Estado. La igualdad es uno de los principios, partiendo de que los dos grandes derechos son la libertad y la igualdad, y que de estos se derivan todos los que conocemos. Para alcanzar la igualdad, paradójicamente, necesitamos de un trato diferenciado, porque no todas las personas tenemos las mismas necesidades. El problema es cuando ese trato diferenciado tiene propósitos de exclusión, porque en ese momento se convierte en discriminación. Y hay ocasiones en que esa discriminación no se mira, ya está invisibilizada y socialmente normalizada, para que se den cuenta de esto que les estoy hablando. Les pregunto a las mujeres que están en este auditorio: ¿alguna vez ha sido determinante para decidir cómo se van a vestir, el lugar por donde van a caminar ese día? Todo el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes ni siquiera son libres para vestirse como quieran. Y eso ya está socialmente normalizado. Los generadores de esa exclusión, que somos los hombres, ni lo vemos. Eso es discriminación. Y eso es lo peor, la que no se ve. El Estado tiene que hacer lo necesario para que eso no suceda. Y la cuarta obligación general, que es el deber de adecuación, tiene que ver con los tratados internacionales que firma y ratifica un Estado. Cuando esto sucede, el Estado tiene la obligación de hacer una adecuación o armonización de su ordenamiento jurídico nacional con estos tratados que está suscribiendo. Y esas son las cuatro obligaciones generales. Después existen las obligaciones específicas. ¿Cuáles son esas? Ahora sí son todos los derechos, los que conocemos, que se clasifican principalmente en dos: civiles y políticos, y económicos, sociales, culturales y ambientales. Todos los que ya con el nombre que los identifiquen. Esas son obligaciones específicas. Y miren, siempre para determinar la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones generales, que son 4, se da por la vía de acreditar que existió una violación a una obligación específica, es decir, a un derecho. Pero siempre va a existir este camino, siempre. La violación de un derecho humano, es decir, de una obligación específica, tiene como consecuencia determinar el incumplimiento de una de las obligaciones generales, que son las 4 que ya referí. Ahora, esto tiene dos escenarios. Si el Estado cumple con esas obligaciones, todos somos felices. El tema es cuando no cumple con estas obligaciones. Cuando no cumple con ella, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se puede determinar que se incumplió con esa obligación? Acreditando que existió una violación de derechos humanos.
Y a partir de ello, cuando se determina que el Estado provocó una violación de derechos humanos, se genera responsabilidad. Y esta puede ser también de carácter internacional cuando hablamos de la protección en ese nivel, a través de los tratados de derechos humanos. ¿Cómo se va a determinar la responsabilidad? Porque también decir que un Estado es responsable por el incumplimiento de sus obligaciones tiene que pasar por un proceso. Y esto puede ser de tres formas. Los derechos humanos se protegen ya sea por la vía política, por la vía jurisdiccional o por la no jurisdiccional. ¿Cuál es la diferencia? El momento en el que se da eso. Y también el tipo de órgano que realiza esta protección. En el caso de, ¿cuáles son los cuasi jurisdiccionales? Los que materialmente llevan las etapas de un procedimiento, pero que por la naturaleza del órgano, su determinación no se llama sentencia. Es decir, existe alguien que está interponiendo una queja o está expresando que existe una posible violación a sus derechos. Se le da la posibilidad de defenderse a la institución que está siendo responsabilizada de ello. Se ofrecen medios de prueba, se investiga, se desahogan, se alega y se llega a una conclusión, que en el caso de los jueces se llama sentencia. En el caso de los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos es una recomendación. Pero lo que hacen es, al final, cualquiera de estos dos instrumentos es determinar la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones, acreditando la violación de alguno de los derechos que están reconocidos, tanto en la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los que México es parte y que en nuestro caso esos tratados son Constitución. Ahora, en la sentencia, ¿qué es lo que se va a determinar? Inmediatamente surge el deber de reparar. El deber de reparar a cargo del Estado y el derecho de la víctima a ser reparado. ¿Cómo vamos a reparar? Regularmente se entendía la reparación bajo el principio de la restitutio in integrum, es decir, regresar las cosas al estado en el que se encontraban. Pero cuando hablamos de derechos humanos, esto no siempre es posible. Cuando eso sucede, entonces había que ir más allá. Había que ir no solamente a la idea de cuantificar en dinero el daño reparado, el daño generado, es decir, indemnizar, sino allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo una participación relevante al entender esto de la reparación desde una perspectiva complementaria. Y cuando ellos interpretan el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entienden que la reparación tiene que ser integral y que para eso hay que identificar dos elementos: el tipo de daño y el tipo de víctima. Porque identificó cómo no todas las víctimas o no todo el efecto generado a las víctimas de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, es el mismo. Y clasificó en víctimas directas, indirectas y potenciales. Primero hay que ubicar el tipo de víctima. Y una vez que ubicamos el tipo de víctima, tenemos que identificar también el tipo de daño. Y el tipo de daño puede ser material, ese sí se puede cuantificar en dinero, o inmaterial. En el caso del daño inmaterial, cuando hay una afectación psicológica o al proyecto de vida de una persona, ¿cómo se repara eso en dinero? ¿O cómo se cuantifica eso en dinero? No es posible. El daño material sí, pero lo que la Corte nos dijo es, una vez que identificamos el tipo de víctima y el tipo de daño, entonces podemos determinar la medida de reparación. ¿En dónde va a estar la medida de reparación? ¿En la sentencia o en la recomendación? Y esa medida de reparación va a abarcar o puede abarcar alguna de estas medidas: la indemnización, la restitución, las garantías de no repetición o la compensación.
Y allí a partir de este entendimiento, es cuando la Corte Interamericana le ha ordenado a un Estado reforma el artículo que posibilita la censura previa a la libertad de expresión, Chile. Y resulta que ese artículo estaba en la Constitución y por tanto, a través de una medida de reparación, tuvo ese país que reformar su Constitución. Esto es a partir del entendimiento que se tiene. Si se fijan, todo lo que les acabo de referir es el marco general de las obligaciones de derechos humanos. Esa es la base para hacer cualquier análisis de derechos humanos. Desde la policía, si ustedes quieren identificar si alguno de sus actos posiblemente genera una violación de derechos humanos, ¿en qué se van a basar? En esa estructura, partiendo de los derechos humanos involucrados en su actuación, identificar si por vía de estos incumplen con las obligaciones generales. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a determinar esa responsabilidad? Pues a través de los tipos de protección. Y al punto al que se va a llegar es determinar la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones, tanto las generales como las específicas. Como consecuencia de ello, hay que reparar a la víctima y para repararla tenemos que identificar el tipo de daño y el tipo de víctima para el entendimiento de la reparación integral, que son todas las medidas que les dije. Lo que hace el ombudsperson es eso. Lo que tienen que hacer el Estado es seguir esa estructura, porque esa es la base que les va a permitir saber si están cumpliendo o no. Los que son litigantes, si quieren plantear una violación de derechos humanos, ¿qué tienen que acreditar? El incumplimiento a través del amparo, el incumplimiento de las obligaciones del Estado, que son estas. Ahora bien, una vez que ya conocemos eso, les decía que podemos identificar cómo hay una relación permanente entre tres elementos: democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. En la medida en la que alguno de estos sufra una afectación, tendrá implicaciones para los otros dos, siempre. Y hay una ecuación que no cambia. Entre si un gobierno es menos democrático, es decir, concentra más el poder, las libertades públicas van a estar en peligro. Ahora, yo les he planteado escenarios de tensión, porque los derechos humanos son así, siempre están interactuando en escenarios de tensión, por la función que tienen. Sin embargo, esto no quiere decir que podamos armonizar esos escenarios de tensión. A mí me parece que la peor estrategia para materializar los derechos es la confrontación. Y en ocasiones, el Estado entiende los derechos humanos como un enemigo, o como un estorbo, o como que defienden a los delincuentes nada más. Pero ponerlos en esa perspectiva genera un conflicto innecesario. Los derechos humanos finalmente son un aliado del quien ejerce el poder político. Y si tiene claras sus obligaciones, se puede hacer un equipo que finalmente beneficie a toda la sociedad. Vamos a ver una propuesta que yo les hago para que podamos armonizar este escenario de tensión en el que nos encontramos. Primero les propongo una estructura para identificar de manera clara todo lo que tenemos hoy a nuestro alcance y que debemos utilizar. ¿A qué se refiere eso? Marco normativo de derechos humanos, principalmente el de los tratados internacionales. La O quiere decir el órgano que se encarga de interpretar ese marco normativo. Y el tercero, la M, los mecanismos de interpretación de ese marco normativo. ¿Por qué
digo esto? Porque miren, las constituciones o las normas jurídicas, el derecho, hay ocasiones en las que no son claras y que su interpretación puede ser distinta, que las personas podemos entender cosas distintas de una norma jurídica, pero todos estamos obligados a respetarla. Cuando eso sucede, cuando existe confusión sobre el sentido de una norma, hay que interpretarla. ¿Quién la interpreta? Todos podemos interpretar la Constitución, pero solo hay un intérprete que está legitimado para realizar esa función. En nuestro caso, el intérprete de la Constitución es el Poder Judicial de la Federación. Y la interpretación que hacen los jueces, es decir, el Poder Judicial de la Federación, tiene que asumir tres formas. A eso se le llama jurisprudencia, a la interpretación que hace el juez de la norma jurídica. Y para que tenga ese carácter de jurisprudencia y por tanto sea vinculante, tiene que pasar por tres vías: la sustitución, la reiteración o la contradicción. Una vez que eso sucede, porque así lo establece la ley de amparo, es vinculante esa interpretación. Y es más importante lo que interpreta el órgano que tiene esa función, es decir, el Poder Judicial de la Federación, que lo que textualmente encontramos en la norma jurídica. Por eso es importante identificar esos tres elementos, pero yo me los llevo al ámbito de los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido la necesidad de utilizar esos tratados de derechos humanos con la obligación que tenemos hoy, que es constitucional, porque forman parte de lo que la Suprema Corte llamó el parámetro de control de regularidad constitucional, y que está integrado por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido, pues como ustedes saben, en el ámbito internacional hay dos mecanismos de protección de derechos humanos. El primero de ellos es el que pertenece a la ONU, o también llamado Sistema Universal. Y lo primero que yo les tendría que preguntar es: ¿saben cuántos tratados de derechos humanos de los que México es parte de la ONU existe? Porque acuérdense que el primero constitucional dice: todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados de los que México es parte. Entonces yo les preguntaría: ¿saben cuántos tratados México es parte en el Sistema Universal, en el de la ONU? No, eso es lo primero que teníamos que saber. Por eso la primera M, marco normativo convencional. Son 9 tratados de derechos humanos. Y me refiero a tratados de derechos humanos porque también en las normas internacionales de derechos humanos hay jerarquía normativa, hay distintos tipos de instrumentos, y son principalmente 3: las llamadas normas de jus cogens, el hard law y el soft law. Los tratados internacionales los ubicamos en el hard law. ¿Cómo identificar que un instrumento internacional, porque se han fijado cómo se llaman? Se llaman pacto, convención, reglas básicas, reglas mínimas. Asumen muy distintos nombres, pero ¿cómo identificar dentro de todos ellos cuál es un tratado internacional del que no lo es? Los tratados internacionales, en el penúltimo capítulo, regulan de manera específica los procedimientos de firma, ratificación y denuncia. Si ustedes se ubican en un instrumento internacional, como se llame, el procedimiento de firma, ratificación y denuncia, quiere decir que ese es un tratado internacional. Y por eso no quiere decir que porque no sea tratado internacional van a desestimar el cumplimiento de cualquier otro instrumento. Ejemplo de esto que les estoy diciendo: el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul no es un tratado internacional, es una norma de soft law. Pero es impensable no acudir al Protocolo de Estambul en temas de tortura. Pero como el primero constitucional dice los tratados de los que México es parte, en el Sistema Universal, en el de la ONU, son 9 tratados.
¿Cuáles son? No son muchos. A veces nosotros teníamos una idea de que eran muchos, cientos o decenas al menos, de tratados internacionales de derechos humanos. Pues son 9, y de esos 9 hay 2 en los que podemos concentrarnos de inicio: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque ahí están prácticamente todos los derechos. Los otros 7 son tratados especializados en temas concretos. Ahora, el segundo rubro que les decía, no es suficiente con lo que dice el Tratado Internacional en sus artículos. Todas las normas tienen siempre un órgano o crean un órgano que está supervisando que los obligados a cumplir con esas normas lo hagan. En el caso de los tratados de derechos humanos de la ONU, esos órganos se llaman comités. Todos los comités se llaman de la misma forma que su tratado, a excepción del Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que crea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que el Comité de Derechos Humanos va supervisando a los estados el cumplimiento de las obligaciones que asumen cuando firman y ratifican esos tratados? Son esas. Pero me interesa contarles sobre una de ellas, las observaciones generales. ¿Por qué razón? Porque miren, los derechos humanos siempre están diseñados bajo una forma de principio. Tienen una configuración abierta. El intérprete tiene que darle contenido a ese derecho. Y nada más para ponerles un ejemplo. El llamado debido proceso. El debido proceso que está reconocido y protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por supuesto que está en la Constitución, pero ahora también ya podemos invocar la Convención Americana porque es Constitución, tiene su mismo nivel. Y en el artículo 8 de la Convención Americana encontramos eso. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 8? Todas las personas gozarán de los derechos reconocidos. No, ese es el primero constitucional. Todas las personas tendrán derecho a ser oídas con las debidas garantías, bajo un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Eso dice. Si ustedes no sabían qué era el debido proceso y leen el artículo 8 de la Convención Americana, ¿ya saben qué es el debido proceso? No, porque los derechos humanos tienen una configuración abierta, son indeterminados y están diseñados para que quien los vaya a aplicar les dé contenido. Pero ¿quién se encargará de darles contenido? ¿Cualquiera de nosotras? No, solo el órgano que está facultado para realizar esa función, que en el caso de los tratados de la ONU son los comités. ¿Y cómo le van a dar contenido a esas normas indeterminadas y que en algunos casos son subjetivas? Pues a través de las observaciones generales. Miren, un ejemplo de uno de los derechos que son cotidianamente referidos y que me parece que son incluso de los más subjetivos, de los más abstractos, es el llamado interés superior de la infancia. ¿Qué es el interés superior de la infancia? ¿Quién sabe? ¿Por qué nos cuesta trabajo entender esto? Porque, fíjense, el derecho en un momento estaba diseñado al revés, para que ante cualquier conflicto generado acudiéramos a la norma porque allí íbamos a encontrar la solución al problema jurídico planteado. Miren, a mí me prestaron este aditamento para cambiar la presentación y me doy cuenta que es muy útil y así como sin darme cuenta
Pues me lo guardo en la bolsa terminando esta presentación y me voy. ¿Eso cómo se llama? ¿Por qué? ¿Por qué se llama robo? ¿Qué podemos utilizar para identificar si esa conducta que ustedes vieron que cometí se llama robo? Acudimos al Código Penal y el artículo que regula el robo nos va a decir que al que se apodere de cosa mueble, ajena, sin consentimiento del que debe otorgarlo y con ánimo de dominio, podrá ser acreedor a una pena de tanto. Es decir, si cualquiera de los que estamos aquí no sabemos qué es el robo, acudiendo al artículo que lo regula en el Código Penal, ya sabemos qué es. Y ustedes pueden identificar si esta es una cosa ajena, mueble, no tenía consentimiento para llevármelo, el consentimiento lo tenía para utilizarlo aquí en esta presentación, pero no para llevármelo. Y el único elemento con el que yo puedo defenderme es el ánimo de dominio. Porque ahí sí, a lo mejor puedo decir que fue un descuido. Y si lo logro acreditar, entonces no se llama robo. Acudí a la norma jurídica y esa norma me ofreció la respuesta. Pero si yo quiero saber qué es el interés superior de la infancia, pues hago lo mismo, ¿no? Voy al lugar donde está regulado y con eso ya sé. Ese interés superior de la infancia está en el 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, que es parte de los 9 tratados de derechos humanos del sistema universal o el de la ONU que les refiero. Y allí me voy al 3.1. ¿Y qué es lo que nos dice ese artículo, ese párrafo? En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. ¿Cómo ven? ¿Ya saben qué es el interés superior después de leerlo? No. Creo que terminamos peor que sin haberlo leído. Los derechos humanos son así. Por eso es que si vamos a determinar una violación a un derecho, lo primero que tenemos que saber es los elementos de ese derecho, si no, ¿cómo? Si vamos a determinar qué es el robo, necesité los elementos del robo para que a partir de allí pueda identificar si esa conducta se llama robo o no. Pues lo mismo pasa con los derechos. Y como acudimos al 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño y no me dijo nada, ¿a dónde voy a acudir? A la observación general del Comité de los Derechos del Niño. En esa observación general, ¿qué es lo que hace el comité? Que es el órgano que crea el propio tratado para supervisar que el Estado que firmó y ratificó ese tratado, como México, cumpla con las obligaciones, tanto generales que están allí en los primeros artículos, como en las específicas, que son todos los derechos que están reconocidos y protegidos, entre ellos el 3.1. Y fíjense esta observación general del Comité de los Derechos del Niño, que todas se clasifican por número. Esta es la 14. ¿Y qué nos explica? El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Lo primero que nos explica es que el interés superior tiene 3 dimensiones. Puede ser entendida como un derecho, como un principio y como una norma de procedimiento. Ya nos va dando luz. Y después nos explica qué debemos entender por esas 3 dimensiones. Después, ¿se acuerdan cómo comenzaba ese artículo? En todas las medidas concernientes a los niños. Fíjense en esa observación general que nos explica. En todas las medidas. Y nos explica qué quiere decir eso. Concernientes a, también, ¿qué quiere decir? Los niños. Y nos da allí el significado. Es decir, esta observación general 14, en el ejemplo que les estoy refiriendo, después de leerla, ya van a saber de manera objetiva qué es el interés superior del niño y por qué es importante acudir a ella. Porque lo que interpreta el Comité de los Derechos del Niño sobre la Convención de los Derechos del Niño, de la que México es parte, es Constitución, porque así está en el primero constitucional y por tanto eso se puede invocar con la misma fuerza de la Constitución.
Ahora vámonos al otro lado, a los sistemas regionales. Les decía que en el ámbito internacional existían dos mecanismos, el llamado sistema universal, que es el que expliqué, y también están los sistemas regionales, dentro de los cuales encontramos al sistema interamericano. El sistema interamericano, que está integrado por dos órganos, la Comisión y la Corte, y del cual 35 estados forman parte y solo 23 han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, es decir, que la Corte Interamericana solo puede determinar la responsabilidad internacional de los estados ante el incumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos en 23 países. Esos son los 23 países que reconocen la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y, como pueden ustedes ver, es un sistema más latinoamericano. Ahora, la misma pregunta bajo la estructura que les decía. ¿Cuántos son los tratados de derechos humanos del sistema interamericano? Son 10 y son los que están viendo allí en la pantalla. De esos 10, podemos empezar con 2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce y protege derechos civiles y políticos, y el Protocolo de San Salvador, que es el que reconoce y protege derechos económicos, sociales y culturales. Ahí están los 10. En total, los tratados de derechos humanos de los dos sistemas, el universal y el interamericano, son 19. Y de esos 19, el punto de partida pueden ser 4, los que ya les referí. Ahora, vamos a ver cómo la Corte Interamericana, o cómo podemos identificar en las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque así como el comité interpreta esos tratados a través de las observaciones generales, la Corte Interamericana interpreta esos tratados a través de sus resoluciones, que son 2 derivadas de sus competencias: la contenciosa, ante los casos que resuelve como tribunal, y la consultiva, a través de sus opiniones consultivas. Pero tenemos también un inconveniente con las sentencias de la Corte Interamericana, que cuando el rubro de las sentencias de la Corte Interamericana solo hace referencia a las víctimas, a la o las víctimas, el Estado que fue determinado responsable por haber violado derechos humanos a las víctimas, y el tipo de resolución, la fecha y el número consecutivo, pero no nos dice más. Entonces, la Corte Interamericana, que ha dictado más de 350 sentencias, ¿cómo identificar aquellas que me pueden ser de utilidad? Bueno, las sentencias de la Corte Interamericana comienzan siempre con un apartado que se llama Introducción a la causa y objeto de la controversia. En este nos refieren los derechos que estudió de fondo y que fueron violados en ese caso. De esa manera podemos identificar si esos derechos me son, o puedo utilizar esa sentencia como una referencia útil para acreditar el incumplimiento de esas obligaciones en el ámbito nacional. ¿Cómo hacerlo? Volvamos al artículo 8 de la Convención, que reconoce las garantías judiciales, o también llamado debido proceso. Y como pueden ver, también tiene elementos que son indeterminados, y a mí me parece que el más subjetivo de ese primer párrafo, porque el debido proceso todavía continúa. El debido proceso también es, por ejemplo, la presunción de inocencia, la independencia e imparcialidad judicial, pero un elemento subjetivo allí es el plazo razonable. ¿Quién determina el plazo? Si estamos hablando de tiempo, pues ¿cuánto es ese tiempo?
Todos podemos tener una perspectiva distinta de eso, pero resulta que la Corte Interamericana ya no lo dijo. Y en sus sentencias, miren, en esa sentencia, Caguas Fernández contra Honduras, el caso es que esa dimensión subjetiva del derecho, necesitamos elementos para objetivizarlos, elementos que me permitan en un caso concreto tener un parámetro para determinar si se cumplió o no con esa obligación. Y en el caso del plazo razonable, en esa sentencia Caguas Fernández, en el párrafo 112, miren lo que dice: en relación con la razonabilidad del plazo, este tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar en un tiempo razonable el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sanciona a los responsables. La Corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta 4 elementos. Primero, complejidad del asunto. Segundo, actividad procesal del interesado. Tercero, conducta de las autoridades judiciales. Y cuarto, afectación generada en la situación jurídica. Y después, ¿qué hace? En el párrafo inmediato, con base en los hechos del caso, determina si el asunto es complejo. Y así se va con cada uno de los 4 elementos. Si no puede acreditar los 4 elementos, entonces quiere decir que hay una violación a las garantías judiciales, específicamente al plazo razonable. De algo que podía ser subjetivo e indeterminado, allí la Corte, que es el intérprete legitimado para los tratados del sistema interamericano, que ya conocen cuántos son y cuáles son, a través de uno de los mecanismos de interpretación que son sus sentencias, conocemos ya cómo determinar la razonabilidad del plazo. Ese es un ejemplo de cómo podemos utilizar a los derechos humanos, cómo podemos, todo lo que la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías nos ofrece, podemos utilizarlo para que los derechos, darles vida. Porque se han fijado cómo las constituciones, la parte dogmática de las constituciones es cada vez más amplia. El reconocimiento de derechos está allí presente. Hay constituciones que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, la Pachamama, como la ecuatoriana. Está el derecho a la felicidad, o la Constitución de la Ciudad de México, que es nueva, que también tiene una parte dogmática muy robusta. Qué bueno que sea así, pero eso no sirve de nada si no podemos que esos derechos pasen a la vida de las personas, es decir, les damos vida. Una forma de darles vida es exigiendo al sujeto obligado que cumpla con el respeto, la garantía, la no discriminación y la adecuación a través de todos los derechos. Lo que les expliqué es los elementos mínimos que les permitan a ustedes entender la relevancia de la protección de los derechos humanos a partir de lo que realizan los organismos especializados en su protección, como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Como pueden ustedes ver, esto es un esfuerzo permanente. Lo que hace la Procuraduría es darle vida a los derechos a través de toda esta estructura que les expliqué. ¿Cuándo no será necesario llegar a ese punto? Cuando podamos identificar, por ejemplo, que desde las instituciones en las que trabajamos, ¿cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son los derechos humanos involucrados en mi función? Partiendo de las obligaciones generales, las 4 obligaciones generales, después, ¿cuáles son los derechos humanos involucrados en mi función? Y si yo no sé cuáles son los elementos de ese derecho, intenté aportarles información que les permita saber a dónde acudir, a quién acudir. Y a partir de eso, ¿qué
ustedes vayan primero de manera preventiva cumpliendo con las obligaciones de derechos humanos, y si infortunadamente hay que exigirles la reparación por el incumplimiento de ello y determinar su responsabilidad, también que esto se conozca. Espero que haya sido de utilidad y reitero mi agradecimiento por la oportunidad que tuve de pensar en conjunto con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Ahora daremos paso al espacio de preguntas por parte del público. Gracias por sus preguntas, las leo e intento responder. La primera de ellas, ¿cree que los derechos y las reformas vulneran el actuar de las autoridades ante la delincuencia y revictimizan al delincuente? Hay que tener claro que aquí, como estamos hablando de delitos, hay que tener claro una cosa. ¿Se acuerdan cuando yo les refería que para identificar que existe una violación a derechos humanos, siempre deben de existir dos partes: el Estado y una persona, siempre. Cuando hablamos de dos personas, técnicamente no podemos hablar de una violación de derechos humanos. Si una persona golpea brutalmente a otra persona, no quiere decir que no esté afectando su dignidad, pero a eso no le podemos llamar una violación a la integridad personal. Eso se llama delito y se resuelve por la vía del derecho penal. Y entonces se llama lesiones, no se llama violación al derecho a la integridad personal. ¿Por qué no se puede llamar así? Porque estamos hablando de dos personas. Para que sea una violación a derechos humanos, siempre debe existir el Estado, un agente estatal y una persona. Cosa diferente si eso lo realiza un policía, porque ahí sí ya existe la participación del Estado. Después de acotar ese tema, hay que identificar que en los sistemas de justicia hay tres eslabones que están presentes: el de la seguridad en un primer momento, el de la procuración de justicia y el de la administración de justicia, es decir, los jueces. Es decir, seguridad pública, que hoy la seguridad pública en este país también la realizan los militares, las fiscalías y los jueces. Estos tres eslabones están vinculados permanentemente y se van pasando la estafeta de acuerdo a la función que realizan. Durante la actuación de cualquiera de estos tres órganos, siempre se tienen que respetar y garantizar los derechos. ¿Qué sucede cuando el primer eslabón, el de la seguridad, vulnera alguno de los derechos? Lo hace más complicado para el que sigue, para la fiscalía. Pero antes lo que sucedía es que tanto seguridad como fiscalía eran del mismo equipo y por tanto ahí iban intentando subsanarse las deficiencias que cometía el primer eslabón, la seguridad, con la procuración de justicia. Y cuando llegaba con los jueces y habían existido una serie de violaciones a sus derechos o una serie de incumplimiento de las obligaciones que tienen las instituciones del Estado para respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales,
Pues los jueces no tenían elementos para determinar su culpabilidad y tenían que soltarlos. Y el discurso más fácil era: la culpa es de los jueces. Pero los jueces no tenían opción ante la complicación en la que le habían involucrado los dos eslabones previos: seguridad y procuración de justicia. Porque allí la persona entonces ya tenía elementos no solo para defenderse de la imputación de un delito, sino para decir: es que los agentes estatales involucrados en mi caso me violaron estos derechos humanos. ¿Se fijan cómo son dos cosas diferentes? Pero en ocasiones prevalecía la violación de derechos sobre determinar la culpabilidad o no de alguien que se le imputaba un delito. Entonces hay que tener claro esa diferencia. ¿Cómo debería ser la siguiente pregunta? ¿Cómo debería ser reformada la Constitución para no violar los derechos? Es que la Constitución no viola derechos. Quien viola derechos son las personas, los operadores. La idea que tienen de ello. Fíjense, y todo esto, vamos un poco más atrás, tiene que ver con la cultura de la legalidad. Es decir, la disposición voluntaria que tenemos las personas para cumplir con el sistema de reglas previamente establecido. Fíjense, ¿cómo reaccionamos cuando vamos en nuestro auto y estamos frente a un semáforo, vamos llegando y vemos que la luz está en amarillo? ¿Cómo lo procesan? ¿Le acelero y alcanzamos a pasar unos 3? ¿O entiendo que eso quiere decir que va a cambiar a rojo y que tengo que prepararme para detener? ¿Cuál es la disposición voluntaria para cumplir con el sistema de reglas? Y si me doy cuenta que la sanción derivada del incumplimiento es más difícil que se dé, es decir, la impunidad prevalezca, pues entonces me voy creando una cultura de la legalidad débil. Y lo mismo pasa con las personas, pero eso lo trasladamos a las instituciones. Cuando el que toma las decisiones, eso hablando de personas, pero las personas, los representantes de los órganos de representación y gobierno, o los titulares de los órganos de representación y gobierno, esos no tienen opción. Tienen que cumplir con la Constitución. Bueno, todos, pero particularmente estas personas. Y cuando alguien dice: yo no estoy de acuerdo con la reforma educativa y no respeto la Constitución, y trato de desatender lo que dice la Constitución a través de un memorándum, entonces algo no está bien, porque la Constitución se está dejando de respetar y lo que está prevaleciendo es la voluntad del que tiene poder, y eso es peligroso para los derechos humanos. El derecho debe ser entendido como un sistema de reglas igualitarias. En las sociedades existen desigualdades que vamos creando, que vamos construyendo socialmente, como lo que les decía hace un rato de la discriminación hacia las mujeres. Pero también hay desigualdades que son entendidas como naturales, ¿no? Y a partir del poder que poseas va a ser esa desigualdad. Y el poder tiene principalmente 3 fuentes: el político, el económico y el ideológico. Quien tiene más poder de cualquiera de estas fuentes tiene más posibilidades de prevalecer en un conflicto social. El derecho, ¿qué hace? Cuando estas personas acuden al derecho para resolver el conflicto y están en un plano de desigualdad, el derecho, que debe ser entendido como un sistema de reglas igualitarias, equilibra. Y a partir de ese equilibrio resuelve.
Entonces, si una persona que tiene poder, la que sea, por cualquiera de estas tres fuentes, no se somete a lo que dice la Constitución, el problema no es de la Constitución. El problema es del entendimiento que tiene esa persona con poder de respetar. Por eso es que tenemos que estar muy alertas, porque esa ecuación no falla. Y no le pongo nombres porque eso es algo que sucede en todo el mundo. Pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Entre mayor sea la cantidad de poder, las libertades públicas se acotan. Siguiente pregunta: ¿quiénes son los autores principales para prevenir alguna violación a los derechos como funcionarios públicos? En ocasiones se violan los derechos humanos enjuiciando al funcionario público sin que esté presente para ratificar el quejoso. Bueno, sí, lo que yo entiendo de la pregunta es cómo podemos prevenir alguna violación de derechos humanos como funcionarios públicos. Bueno, lo primero que debemos tener claro, ese esquema que yo les decía. Por ejemplo, una persona que atiende la ventanilla en el registro civil y que tiene como su trabajo consiste en determinar si a alguien se le puede otorgar un acta de nacimiento. Y esa persona realiza su trabajo todos los días de manera mecánica. Pero a lo mejor lo que no tiene claro es qué derechos humanos están involucrados en esa función que realiza todos los días. Y cuando le dicen, mira, los derechos humanos involucrados en tu función se llaman así, así y así, y el obligado a respetarlos y garantizarlos es el Estado de Guanajuato, con sus tres poderes, y lo que tú hagas mal, cualquier omisión que afecte eso, entonces genera la posible responsabilidad, no tuya, sino del registro civil y por tanto del Poder Ejecutivo, y si eso trasciende, del Estado mexicano. Así puede ir escalando. Pero el punto de partida es ubicar cuáles son los derechos humanos involucrados en la función que realizamos. Eso es lo primero. Y no quiere decir que los servidores públicos no tengan derechos, pero siempre identificando que pueden ser el primer contacto y posible generador de una responsabilidad del Estado por dejar de atender los derechos humanos involucrados. Entonces, a mí me parece que si hablamos de prevención, esa parte es muy importante, trabajar en eso, cómo conectar la actividad que realizamos a partir de nuestra función con los derechos que están involucrados de manera concreta en esa función. Y son todas las preguntas que les agradezco. Muchas gracias, maestro. Un obsequio del organismo y un reconocimiento que me permito leer. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a Rogelio Flores Pantoja por su valiosa participación en el Día Estatal de los Derechos Humanos. Firma el licenciado José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos. Muchas gracias.